Me gustaría darle la bienvenida a todos los que nos miran por las redes y ¿verdad? Creo que es importante. Estamos bendiciendo mucha gente alrededor del mundo. Así que, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Le damos un aplauso a todos los que nos miran por las redes, al estilo Oasis. Bienvenido. Si estás en la ciudad de Orlando, vente, visítanos y vive la experiencia en persona. Amén. Muy bien. Quiero leerte algo antes de empezar en Marcos capítulo 4. Y el Señor creo que puso en mi espíritu una palabra que creo te va a bendecir. Libro de Marcos, capítulo 4. Hay un mover de Dios impresionante, ¿verdad que sí? Yo compartía con alguien y le decía, wow, en todos mis años ministrando el Evangelio, hace mucho tiempo que yo no veía tan continuo el mover de Dios, tan permanente en la iglesia de hoy. Y de ahí salió esta palabra. Sé que la has leído 1001 vez, pero a ver dónde Dios nos lleva con todo esto. Y es el libro de Marcos capítulo 4, verso 35. Dice, aquel día, siempre hay un día, cuando llegó la noche, les dijo, este es Jesús, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, callad, enmudece. Y el viento cesó y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Temieron con gran temor. O sea, se fueron, lo promovieron en el temor. Se fueron de temor a gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Padre, que mientras yo enseñe en este lugar, tu Espíritu Santo sea el que enseñe. Y que si he de ministrar a tu pueblo en esta hora, sea tu Espíritu Santo el que los llene. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar haciendo una exégesis acá. Lo primero que noto en esta historia es que los discípulos de Jesús siguieron una orden dada por Jesús. O sea, no fue un invento de los discípulos el decidir irse a otro lugar y salir de donde estaban tan cómodos e irse a la otra ribera, allá a la ribera del otro lado, ¿verdad? A buscar nada y mucho menos de noche. Jesús da una orden, como muchas veces nos sucede a nosotros, que Dios nos da una palabra del cielo, ya sea a través de Dios mismo, a través de un profeta, a través de un pastor, y nos manda a hacer algo y nos saca de nuestra área de comodidad. Pero nos estamos olvidando que aunque usted se incomode, la palabra que le dieron proviene del cielo. Y muchas veces a nosotros nos incomoda que nos saquen de nuestra área de lo que conocemos, de nuestra área de comodidad,
porque nos están adentrando a algo desconocido, a algo que nos inquieta, a algo que no entendemos, y pensamos que vamos a entrar a esos lugares y que nos vamos a dirigir a esos nuevos destinos solo con nuestros recursos, y nos estamos olvidando que el que dio la palabra no solo da la palabra, sino también los recursos. Y dice: cuando llegó la noche. ¿Qué cosa? ¿Por qué Jesús no podía haberle dicho al otro día cuando esté claro, en medio del día cuando todo se ve? Ahí le damos. Vamos a llamar a la que da el tiempo, a ver cómo va a estar el tiempo mañana, a ver si nos embarcamos. ¿Sí? Suena algo como lo que tú harías. No, no es prudente irse de noche. No, no es prudente con este clima, con este tiempo. No deberíamos. Pero ¿quién dio la palabra? La pregunta que a veces yo le hago al Señor es: a la verdad que tú te la sabes toda, porque tú nos sacas a nosotros como iglesia muchas veces del área de confort, de comodidad donde estamos, y nos adentra a un mundo de fe. La fe incomoda. Yo te voy a decir por qué te incomoda. Porque como no tienes el control. ¿Alguna mujer aquí puede decir amén? Y los esposos dicen: predique, pastor, predique. ¿Viste? Ese es mi pastor, digan. Él lucha. Claro, como usted no tiene el control de la orden, de la tarea que está delante de usted, a usted eso lo incomoda, porque no sabe el cómo, ni el cuándo, ni el dónde. No sabe con qué recurso lo va a lograr. Entonces usted lo tiene incomodado. ¿Por qué? Porque a usted le gusta tener todo en orden, planificado, en control, calculado. Yo vine a decirle a usted algo. Dios me envió esta mañana aquí para incomodarlo. Dios me trajo a este lugar hoy para incomodar a la iglesia y decirle: Dios está a punto de sacarnos de nuestra área de comodidad. ¿Por qué? Porque quiere adentrarnos a vivir una vida de fe, no una vida de comodidad. Una vida sin fe es una vida aburrida. Yo no sé cómo usted puede vivir 50 años en lo mismo. La misma cosa, el mismo mover, el mismo camino, la misma cosa. No, yo quiero que todo esté bien. Dios no quiere que todo esté bien. Dios tiene que provocar a veces adversidades y obstáculos en nuestra vida para retar la fe que hay en usted, porque para algo se la dieron. Señor, ¿qué necesitas hoy? Pastor, ore por mí por fe. ¿Usted sabe lo que usted está pidiendo? Fíjese algo. Usted dice: quiero fe. Usted lo que quiere es prueba. Dígame, ¿para qué necesita la fe? ¿Dónde la va a usar si no hay prueba? Si no hay obstáculo, si no hay adversidades, si no hay retos, ¿para qué la necesita? Lo demás lo controla usted. ¿Para qué lo necesita? ¿Va a pedir fe hoy? Y le dice que cuando llegó la noche les dice. A mí me encanta cuando Jesús dice: pasen al otro lado. Pasen al otro lado. Viene la orden de Jesús, pero me llena de gozo saber que los discípulos obedecen la orden, no cuestionaron la orden, sino que se adentraron y confiaron en aquel que daba la orden. Y en esa historia yo veo que dice que despiden a la multitud. Me encanta esto. Me encanta ver. Es que el Espíritu Santo está tremendo hoy. Me encanta ver cuando Dios da una palabra de fe, donde va a provocar tu fe, donde va a retar tu fe. Lo primero que va a tener que suceder es que vas a tener que despedir una cuanta gente. Pero pastor,
es que hay gente que no fueron diseñadas para caminar con usted en el reto de fe que el cielo le puso. Y despedida la multitud, ¿quién entró en la barca? Solo los discípulos, nadie de la multitud, porque la fe de la multitud no era la fe de los discípulos. Y muchas veces usted va a tener que adentrarse en barcas. Si Dios lo trajo a Oasis, a usted lo metieron en una barca de fe. A usted lo han metido en una barca de fe. Esto es una iglesia de fe. Y si usted está aquí adentro, es porque hay algo que Dios va a provocar en usted. Pastores, que las adversidades no aguanto. Es porque usted está en una barca de fe. Y si Dios lo puso aquí es porque no importa la adversidad, no importa el obstáculo. Esa fe que hay en este lugar, que lo va a inyectar a usted con un ADN a través de una infusión de sangre del Cordero de Dios, de una fe inquebrantable. Usted va a pasar ese obstáculo. Yo no sé a quién Dios le vino a hablar hoy. Y despedida la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Yo no tengo que saber mucha gramática, porque primero me habla de barcas, pero el agua solo se metía en la barca. Ay. Habían allí muchas barcas, pero cuando el viento y el agua pegó, el agua solo se metía en la barca, en una, y las demás. Cuidado que donde usted ve que no hay agua entrando, sea la que a usted le guste. Solo va a haber una gran diferencia entre barcas que se ven muy fructuosas, muy lindas y muy verdes, versus otras barcas que estamos remando, donde el viento le está pegando, donde espíritus de sabotaje se están siendo lanzados. ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre esas barcas y la barca? Que Jesús estaba en una de ellas. Jesús nunca estuvo en la verde y linda donde el agua no se metía. Jesús estaba metida en la barca que el viento le estaba pegando. ¿Alguien me está escuchando hoy? Ay. Pero se levantó la tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ya se hundía. Y él, diga conmigo, y Jesús estaba en la popa. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En qué barca? ¿Y las demás? Él estaba en una barca. Asegúrate, iglesia, que tú estés metido en la barca donde Jesús esté. Hay muchas barcas, pero hay una barca. Ahí te lo dejo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿qué clase de discípulos son estos? No, yo con unos discípulos así renuncio. Yo renuncio. Pero los escogió él. Dice, le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, dice, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, se hizo grande bonanza. Yo me pongo a ver esto. Y estos discípulos, te voy a dar el preámbulo de dónde venían ellos antes de entrar en la barca. ¿Ustedes saben lo que es un shopping spree?
¿Alguien sabe lo que es un shopping spree? Las mujeres que digan amén. ¿No saben? Eso es un término en hebreo que significa vaya al mall y compre lo que le dé la gana. Usted va de tienda en tienda comprando todo lo que quiera. Y su marido le dice, gaste, hombre, todo lo que quiera. Es un shopping spree. Usted se fue de compra, se fue de shopping, diría algún puertorriqueño en casa. Sí, porque el puertorriqueño habla la mitad español, la mitad en inglés. Nunca entiendo lo que hablan. No sé qué son. Son lenguajes. Los discípulos y Jesús no venían de un shopping spree, venían de un healing spree. Esa quedó buena. No sé, me la saqué de la manga, pero quedó bien. Sí, claro. Porque yo me pongo a leer lo que hay antes de esta orden de Jesús y venía de sanar a un centurión, al siervo de un centurión, venía de sanar a un leproso, venía de sanar a la suegra de Pedro. Nunca entendí ese milagro, pero yo creo que ese fue el único milagro que a Pedro no le gustó. O sea, Jesús venía de sanar gente, él estaba empezando su ministerio, pero fue sanidad, milagro, poder, gloria, unción, uno detrás de otro y ¡pum! Viene la orden. Y le dicen, métete en la barca. En otras palabras, estos discípulos venían de estar en un discipulado con Jesús. ¿Cuántos estuvieron en el discipulado el jueves? Tan intensos esos discipulados, les cuento. Es porque la gente es intensa, nada más por eso. Luego de un gran discipulado con Jesús y de ver la gloria y el poder de Dios, se levanta la tormenta. Pero yo voy a romper aquí rapidito porque quiero hacer algo que el Espíritu Santo me muestra, pero hay algo que me llama mucho la atención acá. He compartido un poquito antes de esto, pero hoy lo voy a poner desde otro punto de vista para bendecir al pueblo. Yo quiero que tú te transportes a ese evento, a ese momento, si tú fueses uno de esos 12 discípulos. Y te veas metido en esa barca, en el medio de la noche, pero con Jesús en la barca. Y una gran tormenta pegándole a esa embarcación que está a punto de hundirse y tú de morir. Pero estás metido en la barca, no puedes hacer nada. ¿Sí? Y yo veo 3 cosas o 3 tipos de tormentas que verdaderamente ocurrieron en esta historia. Yo no veo la única tormenta que ven los demás. A ver si me recibes esto hoy. La primera tormenta que yo veo que se desata alrededor de esta barca es lo que yo llamo una tormenta circunstancial. Había un mal tiempo, desató la tormenta, nadie sabía. Yo que he estado en el lugar donde ocurrió esa tormenta y ahí me metí en una barca también, es hermoso, el mar de Galilea, ¿sí? Yo le pregunté cuando fuimos allá, no sé si recuerdas, ellos nos explicaban a nosotros que en el mar de Galilea, ¿sí? O en el lago de Genezaret, que es lo mismo, en ese lugar, por la situación geográfica que rodea ese lago, las tormentas se levantan de repente. En otras palabras, el weather es bipolar como en Florida. ¿Sí? Está el sol afuera y de repente hay una tormenta que se va a acabar el mundo. Y tú dices, pero si el sol estaba afuera y ahora está lloviendo con truenos, rayos y centellas de la nada. Así es ese lugar. Se levantan de repente. Esta tormenta que ocurre acá es como nos ocurre a nosotros muchas veces en la vida. Que se levantan
situaciones en contra nuestra, en contra de nuestro hogar, en contra de nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestras empresas o nuestros trabajos, lo que fuese, pero se levantan a causa de situaciones circunstanciales que escapan tu control y el mío. Entonces todos se lo queremos echar la culpa al diablo. Perdiste el trabajo, es que ese diablo sucio. No, negro, perdiste el trabajo porque la empresa le fue mal, no produjo, no llegó a los números, tienen que despedir personas. No tiene nada que ver contigo. Pasó. ¿Hay algo que tú puedes hacer? ¿Es esa tu empresa? No, pasó. Son circunstancias que pasan en la vida. Yo recuerdo que mi primera vez yo me creía el superhéroe, el superdotado, el ingeniero llevándome el mundo por delante. Tenía, no sé, 22 años, estaba en mi prime, 23 años, creía que la sabía toda. Me llaman a la oficina y me dice, we need to let you go. Excuse me. Sí, yo no hice nada mal. Yo era muy buen empleado. Conocía mi trabajo. Pero me dijeron, no estamos vendiendo y tu posición fue eliminada. Tenemos que buscar cómo recortar en la empresa. Le dije, ok. Sí, ya. Y llegué a mi casa, salí a las 7:30 de mi casa, a las 8:15, 8:30 ya estaba de vuelta. Y mi esposa me dice, ¿y tú qué haces aquí? Nada, es que me despidieron. Sí, pasa. Y me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo no estoy trabajando, estoy encinta. ¿Qué vamos a hacer con esta familia? No hay dinero. Algunos saben eso, ¿no? O yo soy el único, algún hombre aquí en la casa que diga amén. Ok. Y recuerdo que en ese momento le dije, tranquila. Me dice, ¿por qué tú estás tan tranquilo? Le dije, porque el mismo Dios que me dio ese trabajo me dará otro. ¿Cuál es el problema? En menos de 24 horas ya tenía un mejor empleo, con mejor paquete, con mejores beneficios y me catapultó a un montón de otras cosas. Entonces, no hay mal que por bien no venga, porque todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien. Entonces, ¿hay tormenta circunstancial que estaba sucediendo en esta historia? Sí, estaba sucediendo algo que estaba fuera del control de ellos. Yo no puedo controlar lo que pasa a mi alrededor, yo puedo controlar lo mío, pero no lo que está a mi alrededor. Entonces hay circunstancias en la vida que van a llegar. Es más, dice el Señor que te va a llegar. Porque algunos si no le dicen que es profético no lo creen. Pero yo sirvo a Dios, aún así la vas a tener que enfrentar. Porque hay tormentas circunstanciales. ¿Qué ocurre? ¿Estamos bien hasta ahí? Pero yo veo una segunda. Y es la que a mí más me preocupa cuando leo esta historia. Es la tormenta que muy pocos pasan. Es la tormenta que ahoga a la mayoría de la gente en las iglesias. Es la tormenta que viene a sacar quién verdaderamente está compuesto de fe y quién no. Es esa tormenta que destruye, levanta a cualquiera. Y es la que yo llamo una tormenta emocional. Fíjate algo. Estás en medio de una tormenta circunstancial, pero luego entra una tormenta emocional. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen estos discípulos, ¿verdad?, es amedrentarse. En otras palabras, le provocó miedo. Yo me hago una pregunta. ¿El miedo entró en el inicio de la navegación de la barca o lo trajeron los discípulos en medio del proceso? Claro, porque el miedo nunca fue un pasajero.
El miedo le dieron entrada en el momento que vino la tormenta. Entonces, aquí es que vienen los Heavy Funky, Robbie Wilde. Porque usted viene la tormenta. Está bien que usted no pueda controlar la tormenta, porque fue circunstancial. Pero yo le ruego por el amor de Cristo que una tormenta circunstancial no provoque otra mayor dentro de la embarcación de su vida. Porque una circunstancial se puede resolver, pero una emocional te puede hundir. Ahora imagínese usted, no solo el viento pegándole a la barca, ahora usted le entró a un pasajero que nunca fue diseñado para estar ahí. Se llama miedo. Se llama miedo. A mí me gusta más la versión de Mateo 8, de la misma historia, solo en el tema de la fe, porque Mateo lo pone de otra manera. Y en Mateo 8, 23 me parece que es, dice que Él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tú temes a algo circunstancial? ¿Por qué tú le tienes miedo a algo que es incapaz de robarte tu eternidad? Te puede robar tu vida, pero no tu eternidad. El problema es que usted está tan apegado a una vida terrenal que cualquier cosa que afecte su vida terrenal le preocupa. Pero las cosas que son eternas ni importancia le da. Ojalá la iglesia le diera la misma importancia a lo que es eterno como se lo da a lo terrenal. Por eso es que la iglesia vive según la carne, no según el Espíritu. Porque el Espíritu siempre te va a revelar a ti lo eterno, no lo terrenal. Pero estamos tan apegados a este mundo que cualquier cosa que afecta a nuestra atmósfera del mundo donde estamos nos provoca miedo. Entonces la pregunta que yo le hago es: ¿ellos tenían poca fe cuando iniciaron la travesía? ¿O la poca fe se desató cuando vieron la tormenta? Entonces, es una disyuntiva acá, es un dilema. Porque la pregunta que yo me hago es: ¿la fe es que era poca en la vida de los discípulos? ¿O es que la tormenta se la disminuyó? Entonces eso es un asunto de decisión, no de provisión. La fe es la fe. Y todos nosotros tenemos una medida de fe. ¿Sí o no? Entonces, si yo tengo una medida de fe X, yo soy quien decido si la incremento o la disminuyo. En este caso, al darle entrada a un integrante que nunca fue diseñado para estar en ese barco, lo que provocó ese que entró en esa barca fue lo mismo que Jesús estaba evitando cuando le dijo: despidan a la multitud y entren solo ustedes. Despidieron a la multitud, pero no al temor. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Vienen tormentas a nuestra vida. ¿Cómo se llama tu tormenta? ¿Financiera? ¿Cómo se llama tu tormenta? ¿Enfermedad? ¿Cómo se llama tu tormenta? ¿Problemas matrimoniales? ¿Cómo se llama? No lo sé. Yo solo sé que llegó. Y yo sé que no se siente bien, no es bonito, no es lo ideal. Pero yo vine a decirte hoy como profeta del Dios viviente: esa prueba, ese problema es circunstancial y momentáneo. No provoques tú de algo momentáneo una consecuencia permanente a través del miedo si lo dejas entrar en la barca de tu hogar. Voy a dar la tercera porque no me queda tiempo.
Es que quiero hacer algo que Dios me pone en mi espíritu. Señor, ayuda. ¿Alguien está aprendiendo algo? Yo veo otra tormenta. Mira, ¿otra más, pastor? Sí. Aquí hay otra tormenta, que es la tormenta que yo digo, es la que mucha gente, muchos cristianos, aún discípulos, rompen el límite para con Dios. ¿Estás listo? ¿Cuál es? No sabes verdaderamente si estás listo, no, pero te la voy a lanzar. En el verso 38 se encuentra la tormenta. Dice, y levantándose, verso 38, perdón. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Y le dijeron, aquí viene, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otra versión querían decir, mientras nosotros estamos con miedo, ¿tú estás durmiendo? Aquí hay un problema. Porque aquí yo veo unos discípulos que saliendo de un discipulado, lo primero que hacen cuando viene la primera prueba, la primera tormenta, el primer obstáculo, lo primero que hacen es cuestionar a Jesús. Comienzan a cuestionar, mira si son tontos. No es que la iglesia de hoy sea ninguna diferente. Comienzan a cuestionar la única fuente de salvación y ayuda que le queda. Te pregunto, la tormenta primera era circunstancial. ¿Pueden hacer algo ustedes? No, o sea que ya no tienes control. Ok, pero hay alguien en tu barca que sí puede controlar lo que tú no tienes control. Entonces, ten cuidado de no generar una tercera tormenta, que es la que yo llamo una tormenta teológica. Te la voy a poner más sencilla. Si yo sirvo a Dios, porque mi hermano murió. Si yo sirvo a Dios, porque no sanó a mi mamá. Si yo diezmo, porque me falta dinero. ¿Quiere que te siga diciendo? Porque estás aquí. Tú has caído en tormentas peor que la circunstancial y peor que la emocional. Has caído a veces en tormentas teológicas, donde tú vienes a cuestionar la única fuente de salvación y ayuda que te queda. Si Él estuviese aquí, esto no hubiese pasado. ¿Así no fue que le dijeron a Jesús con Lázaro? Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no muere. ¿No fue eso lo que le dijo Marta y María? Si tú hubieses estado aquí, no muere. Ahí ya estaban cayendo en tormentas teológicas. Ten cuidado de no caer en estas expresiones. Yo mejor me adentro a un mejor proceso. Y yo vine a decirte hoy, a los que están en medio de tormentas, cualquiera que sea, ¿sabes lo que te toca hacer? Algo que no has hecho en mucho tiempo. Despierta a Jesús en tu vida. Despiértalo. Porque si Jesús está dormido en tu vida, es porque tú lo tienes dormido. Porque el Dios que yo le sirvo no duerme, no descansa. Él es eterno. Voy a ir bajándole a esta onda. Veo algo que hace Jesús, luego que lo despiertan. Y lo primero que hace Jesús, a pesar de que lo están persiguiendo,
lo están cuestionando. Los mismos que están diseñados para estar con él son los mismos que lo están cuestionando. Ojo de usted si usted critica a su pastor. A Jesús lo criticaron igual. No se preocupe, a mí no me hace daño eso. Pero lo primero que hace Jesús, dice que él levantándose, le dice al viento y al mal tiempo, enmudece, callad, y el viento cesó. El problema acabó. Yo me doy cuenta de algo. Jesús nunca le habló a ellos. Jesús le habló al problema. Nosotros lo hacemos al revés. Lo primero que hacemos es buscar un culpable antes de resolver mejor el problema. Esto parece como un discipulado en esteroide, ¿verdad? Ten cuidado que ciertas tormentas que vengan a tu vida no desgasten tu fe, no la destruyan, porque tu fe es lo único que tienes para salir de ahí. Es lo único que te queda. Nunca haga de tus tormentas circunstanciales algo más grande que la fe que te ha sido dada. Jamás. Nunca hagas de tus tormentas circunstanciales más grande que las promesas de Dios sobre tu vida. Porque si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. ¿Cuándo? No lo sé. Solo sé que Él es fiel y justo y lo que Él promete, Él lo cumple. Él nunca dijo cuándo, Él solo dijo que lo haría. Los que queremos ponerle fecha y hora son ustedes. Él nunca se la puso. ¿Por qué te digo esto? Porque yo veo que hay una palabra decretada por Jesús al principio de la travesía. ¿Cuál fue la palabra? Pasen al otro lado. Mira, iglesia, yo no sé cómo Él lo va a hacer, pero al principio de una travesía con una palabra decretada, si Él dijo, pasen al otro lado, lo que yo sí sé es que yo voy a pasar al otro lado. Yo no sé cuántas tormentas se levanten en medio de mi travesía, pero si Dios decretó una palabra, dio una orden desde el cielo a que yo iba a pasar al otro lado, yo voy a pasar al otro lado. No importa lo que venga a tu vida, no importa lo que venga a tu matrimonio, no importa lo que venga a tus hijos, no importa lo que venga a tus recursos, a tus finanzas. Si Dios te dio una palabra, esa misma palabra que un día Él dijo, ese que comenzó un día en ti la buena obra, ese es el mismo que la va a terminar, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Yo vine a hablarle a una iglesia de fe. La gente que no tiene fe nunca va a entender una palabra como esta. Por último, algo muy preocupante de lo que nadie habla. Suena tan bonito y hay gente que lo predica desde otro punto de vista. Yo lo respeto, pero dice, al final de la historia dice que los discípulos se fueron de temor a un gran temor. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿y quién es este? Momento. ¿No eres tú discípulo de Jesús? Ahora tu tormenta teológica te está llevando a desconocer al Dios que tú le sirves.
Ahora preguntas, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabes quién es este? El mismo que sanó a la suegra de Pedro, el mismo que sanó al leproso, el mismo que sanó. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Se nos está olvidando algo muy importante. En nuestra vida sucede igual. ¿Por qué, pastor? Porque nos olvidamos de los testimonios de los cuales nosotros hemos sido testigos, los cuales Dios a nosotros nos ha permitido vivir, observar con nuestros ojos, experimentar. ¿Para qué? Para producir en nosotros una fe inquebrantable, para que no importa lo que venga, cuando tú recuerdes lo que viviste, lo que tú viste, cómo aquel se sanó, cómo aquel se levantó, cómo Dios lo prosperó, cómo Dios lo libró de la muerte. Esos testimonios son lo que tú siempre tienes que volver atrás para que nunca se te olvide en medio de una tormenta quién es Jesús. Debemos entender, si me ayudan acá, tenemos que entender que las tormentas que te van a llegar en la vida Dios las permite muchas veces para que tú puedas descubrir tu propia fe. Y tú dirás, ¿y por qué solo me pasa a mí? Yo te voy a decir por qué solo te pasa a ti. ¿Sabes por qué solo te pasa a ti lo que te pasa? Porque solo tú y solo tú tienes la fe que tienes. Nadie más tiene la fe que tú cargas. Y hasta que tú no dejes de cuestionar a Jesús y te metas en el viaje de la fe que fue dada a tu vida, tú nunca vas a poder salir de ese fundamento donde estás sembrado, no para bien, sino para duda, para derrota, para enfermedad, para pobreza. Claro, porque no utilizas la fe. Si tú utilizaras el mismo esfuerzo que haces para hablar cosas negativas, la usaras para hablar lo bueno, declarar la palabra de Dios, saldrías más rápido del lugar donde tú estás. Solo tú tienes la fe que tienes. Nadie tiene la misma fe que tú. Dice la Biblia que a todos se nos ha dado una medida de fe y no es la misma. Yo veo mi devocional de esta mañana era leyendo Romanos 1:20, me parece que era. Es cuando dice que su gran amor y deidad, su eterno poder y divinidad, ¿sí?, son hechas, son manifiesto por las cosas hechas. Estoy parafraseando, ¿no? No me acuerdo todo el versículo. Dice que se ve manifiesto a través de las cosas creadas. El amor de Dios, su eterno poder y deidad, se ve contigo. Yo te veo a ti y veo a Jesús. ¿Cómo así, pastor? Claro, Él te formó. Y como Él te formó, tú eres creación de Él, tú saliste de Él. Y como tú saliste de Él, yo te veo a ti y lo veo a Él. En esa barca, voy a hacer un paréntesis acá. Lo ato con el devocional de hoy porque dice que mientras ellos estaban nerviosos con temor, Él dormía. Iglesia, yo te vine a decir algo. Hay veces que tú crees que en tu vida Jesús está dormido. Jesús tiene una deidad y tiene una dualidad. Él es
Jesucristo hombre, Jesucristo Dios. Y mientras la humanidad de Jesús dormía, su divinidad estaba a todo vapor. ¿Por qué la tormenta no tumbó la barca? Porque no era por la fe de los discípulos, porque todos tuvieron temor y el temor aplastó su fe. ¿Sabes por qué la tormenta no pudo hundir la barca? Porque aunque Jesús y su humanidad estaba dormida, el Hijo de Dios estaba allí. En mi país dicen, el mono sabe el palo que trepa. La tormenta sabía quién estaba allá adentro. Asegúrate de entender que no importa qué tormenta tú estés, si Jesús está en tu barca, ninguna tormenta va a cruzar la línea de hundírtela. Yo voy a hacer algo. Yo les hice una pregunta a ustedes y voy a hacer algo hoy. Dios me llamó a tratar con la fe de ustedes. Soy un pastor de fe. No sé predicar otra cosa que no sea fe. La fe me lleva a ver los milagros. La fe me lleva a ver lo sobrenatural. La fe me lleva a alcanzar dones. Por la fe fue creado el universo y esta por la palabra de Dios. Entonces, fe y palabra es todo lo que yo necesito para ver lo sobrenatural.